¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Enrique Alfaro, vaya, vaya personaje que en algún momento, como muchos otros gobernadores, llegó a pensar que podía ser presidente de este país, que tenía las cartas credenciales para ello, que tenía los méritos, que sabía cómo hacer las cosas para convencer al electorado nacional y que sin embargo, como otros más de los que se cantan directamente como opción, quedó desnudado como como un funcionario bastante, pero bastante mediocre. El problema no es solamente su mediocridad como tal, sino el daño que ejerció en la administración pública, la forma en cómo gobernó una entidad que hoy está en el centro de la polémica por el tema precisamente de Teuchitlán y la manera en cómo hay quienes han querido lavarle la cara a un gobernador que se caracterizó siempre, por decirlo menos, por aplicar una especie de política de ojos cerrados. En lo personal, yo no creo en las políticas de ojos cerrados. Creo sinceramente en la complicidad en un momento dado. Y en ese sentido creo que Enrique Alfaro, al ser integrante de esa empresa criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación, cumplió con el papel que le correspondía, administrar precisamente la violencia en beneficio de las estructuras oligárquicas de esta empresa criminal. Y no me refiero al Mencho ni a ninguno de ellos. Alfaro fue un personaje que sin duda alguna, tendría que estar respondiendo ante las autoridades. Y no solamente por este caso, sino por la manera en cómo manejó los miles y miles de casos que se presentaron durante su administración. El fin de semana hubo manifestaciones en varios puntos del país y entre ellas, por supuesto, la de Guadalajara, ¿no? Y la gente fue a los muros del Palacio de Gobierno y lanzó la arenga contundente. Alfaro sí sabía. Alfaro sí sabía. El Estado no combate al crimen, lo administra. Por el derecho a la vida, alto al narcotráfico, las desapariciones y las complicidades del Estado. Narcoestado. El gobierno sí sabía. En Jalisco, hasta la justicia está desaparecida. Que los ojos de los desaparecidos te persigan en tus sueños y el llanto de sus madres no te dejen dormir. Hijo, ¿dónde estás? Mamá, me ofrecieron un trabajo. ¿Dónde vienes? Se le vio por última vez. Las madres no debían buscar a sus hijos en la tierra, quemados por el crimen, olvidados por el Estado. Gobierno, te presto sus zapatos para que siga sus pasos. ¿Dónde estás? Y agregue el nombre que usted quiera. Esas fueron expresiones que han acompañado los miles de casos de desapariciones forzadas en nuestro país, las decenas de miles, y en este caso concreto en Jalisco. Zapatos, cartas, restos humanos, como tal. El rancho era demasiado grande para revisarlo en su totalidad, dice la Fiscalía del Estado, inaugurando un sinfín de lavado de manos y de cara que resulta ser verdaderamente ignominioso. Pero la gente lanzó la arenga. Alfaro sí sabía. Nos faltan 15,000, que fue la cifra en la que cerró Alfaro su gobierno. 186 fosas clandestinas. Una crisis humanitaria completamente. ¿Sabe usted cómo llamaba Alfaro a las desapariciones? Si nos lo recuerda el periodista Jonathan Lomelí. Ausencias voluntarias. Así llamaba Alfaro a los casos de jóvenes reclutados con engaños por el crimen organizado. Así marcó Alfaro la forma de dirigirse a los medios. Él no quería hacer quedar mal al Estado, para que no afectara al turismo, dice, no afectara a la economía. Paparruchas fue cómplice de toda esta estructura criminal. Se comportó como tal.
Y esto permeó en sus diferentes escenarios. Escuchamos a un alcalde que dice abiertamente, no, pues no me corresponde a mí, no era mi responsabilidad como tal, ¿no? Escuchamos, por supuesto, a un fiscal que dice, pues no lo checamos todo el rancho porque era demasiado grande, pero ya estamos trabajando ahora sí. Dijo el alcalde José Ascensión Murguía, no nos dábamos cuenta de que se estaba haciendo en ese rancho. En varios municipios alrededor de nuestra comunidad se han encontrado más fosas. ¿Por qué agarran a Teuchitlán cuando es un pueblo tranquilo, de ese tamaño, de ese tamaño? Han sido los pretextos por parte de la autoridad. Veamos lo que pasa con Pablo Lemos, molesto, enojado, porque quieren amarrar navajas con mi compadre, con mi amigo, con la persona con la cual colaboré y a la cual en gran medida le debo la candidatura y le debo precisamente la gubernatura. Cuando a Alfaro le preguntaron sobre la gente que desaparecía en la central de autobuses, dijo, hay chavos que se fueron por su propia voluntad, pero los medios quieren generar miedo, quieren generar psicosis entre la población. Eso expresó Alfaro cuando le denunciaban que en la central de autobuses se estaba reclutando a gente por parte del cártel Jalisco. Cuando se le preguntó sobre el caso de los jóvenes de Lagos de Moreno, lo único que atinó a decir es que estaban trabajando para encontrarlos. Cuando aparecían las madres, los padres, en las calles, se creaban las mesas de diálogo. Nunca con el gobernador, siempre con diferentes funcionarios. Y no llegaban absolutamente, pero absolutamente a nada. A nada. Porque esa era la intención. La intención solamente era distraer a los padres, distraer a los colectivos, distraer a las ONGs. De esa forma, por supuesto, parecía que estabas haciendo algo, ganabas tiempo, prensa, pero en el final no tenías la mínima intención, por supuesto, de resolver absolutamente nada. El Rancho Izaguirre ha operado desde hace años. Policías, presidentes municipales, fiscales, gobernadores, por lo menos dos, todos hicieron de de la vista gorda. Absolutamente todos. Ajá. Hoy hay datos que dicen quién es el dueño. A mí me parece que el tema del dueño, lo importante es saber qué pasó con él. ¿Quién era, efectivamente? Pero ¿qué pasó con él? ¿Le arrebataron el rancho de mala fe? ¿O formó parte también de toda esta estructura? Enrique Alfaro logró desviar durante mucho tiempo la atención, durante mucho tiempo, porque aparte de todo logró comprar medios a nivel nacional. Usted recuerda cómo en Latinus, por ejemplo, Broso y Loret de Mola adoraban a Alfaro. Es más, durante un tiempo lo proponían como candidato presidencial de la oposición. En esa época en que el gobernador de Jalisco trató de construir dicha aspiración de la mano precisamente de esos personajes. Y algo que se replicó en televisión azteca, desde donde salían loas, notas importantes que hablaban y destacaban las bondades y bellezas de Jalisco sin ningún tipo de cuestionamiento a quien fuera el gobernador. Amigo, no sé si personal, pero por lo menos en la fachada del dueño de televisión azteca. Y por lo tanto, el compromiso informativo totalmente comprometido. A mí me consta que Alfaro se acercaba a los medios de comunicación para pedir espacios a cambio de publicidad. Claro, quería que las entrevistas fueran pagadas. Es decir, que te mandaran ellos las preguntas para que tú pudieras hacerla. Así operaba la gente de Alfaro ante los medios nacionales, para que nadie le hiciera mala sombra, para que nadie se metiera de más en la podredumbre en la que había convertido el Estado. Alfaro, a quien Enrique Krause, sí, ese mismo Enrique Krause que se atreve a criticar
con una falsa autoridad moral, todo lo que lleve al caso de la 4T, que se atrevió a calificar a López Obrador de Mesías tropical, que se ufana de ser representante de la democracia y defensor de las instituciones, quien salta a la palestra a lanzarnos un caudal de verbos, adjetivos, oraciones, sujeto, predicado, siempre aderezados, por supuesto, con la bondadosa pluma. Ese personaje que representa como nadie a una élite intelectual podrida y corrupta, calificó a Enrique Alfaro como el nuevo Mariano Otero, por la manera en cómo se rebelaba ante la federación, por la manera en que enfrentaba a la federación. Pero qué pequeño era Enrique Alfaro, qué pequeño, cuando López Obrador acudía enfrente de él y no tenía ningún solo reclamo. Qué pequeño cuando fue abucheado públicamente por la ciudadanía y no tuvo nada que hacer más que sonreír y esperar a que el presidente en turno lo rescatara de ese naufragio. Enrique Alfaro, quien todavía antes de irse habló de la separación de Jalisco, del pacto fiscal, como una forma precisamente de exigir que a Jalisco se le diera un mejor trato, una forma de distraer mediante la prensa que estaba de su lado para salir más o menos avante y poder dejar las cosas más o menos tranquilas a Pablo Lemos. Pablo Lemos difícilmente irá contra Alfaro. Son parte de la misma camarilla, son parte del mismo grupo criminal, político criminal. No hará absolutamente nada a menos que la Fiscalía General de la República se lo exija. Y aquí veremos también el tamaño de Alejandro Gertz Manero, que mientras fue fiscal en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, no hizo nada por acercarse al caso Jalisco. No le informaron, se hizo como que nada, supo de los casos. Poco a poco han salido diversas revelaciones y tendrá que tarde que temprano el fiscal de aclarar realmente cuál ha sido su participación en torno a las investigaciones que se registran en Jalisco en todo esto y cuál era la cooperación que existía. Sin olvidar, claro, que Alfaro, de la manera más ruin, déspota y mafiosa, siempre negó la opción de un apoyo por parte de la federación. Claro, no le convenía que metieran las narices en el feudo de esta empresa criminal. Lo mismo pasa con Guanajuato. Cuando no les conviene que la federación meta las narices, se ponen muy dignos y dicen, no queremos eso, nosotros podemos. El Mariano Otero de la derecha, el hombre al que los comunicadores de Azteca, de Latinos, de Atypical, incluso en algunos espacios de Televisa y de Foro TV, los columnistas de la intelectualidad mexicana colocaban como el rival a vencer en la oposición, como el hombre que tenía los arrestos para enfrentarse a quien nombrara en ese momento Andrés Manuel López Obrador. El hombre que en un principio hizo berrinche por la manera en cómo se eligió a la perdedora de Xóchitl Gálvez y que sin embargo cuando la tuvo enfrente a Xóchitl Gálvez prefirió besarle la mano y aceptar, por supuesto, la paz, la tranquilidad y un acuerdo en caso de que ella ganara la presidencia de la República. Alfaro fue el clásico bravucón de cantina y pasaría a ser una anécdota hasta cierto punto sarcástica, si no fuera por el daño que le ocasionó al Estado y las complicidades criminales que trajo consigo, dañando a los sectores más vulnerables de ese lugar. Hoy, ¿sabe usted qué hace Enrique Alfaro? Se encuentra en Rotterdam, sí, en Países Bajos, donde cursa estudios para obtener su certificado como director técnico. Este tipo, este tipo que no le interesó detener por complicidad el tema de las desapariciones, ahora está tranquilamente entrenando para ser director técnico. A través de Facebook e Instagram, compartió el 3 de febrero pasado imágenes desde el centro de entrenamiento del Feyenoord, en las que reafirmó su deseo de dirigir al Club Deportivo Guadalajara. Ojalá regrese para dirigir a las Chivas y enfrente realmente sus responsabilidades como uno de los peores gobernadores. Y eso sería simplemente la crítica política, pero que enfrentara sus responsabilidades
por su comportamiento criminal, por su vínculo con una empresa criminal. Estudiando mucho en Rotterdam, siempre con este escudo acompañándome en las buenas y en las malas. Dale rebaño, vendrán tiempos mejores. Escribió junto a las fotografías en las que luce tenis con el escudo precisamente de las Chivas. Eso es precisamente Enrique Alfaro, que mientras se prepara para ser entrenador, la gente le grita, Alfaro sí sabía del tema de las desapariciones. Y yo le agrego, sí sabía y lo ocultó. Pulgares arriba, como siempre, déjenme su comentario, su punto de vista, su crítica. Ya saben cuál es el método, por supuesto, para apoyar al canal. Primera etapa, vemos el video, le damos el pulgar arriba, lo comentamos, lo compartimos, nos suscribimos, le damos a la campanita y si hay posibilidad, super chat, super gracias, por supuesto, o bien suscríbanse a Patreon y o háganse miembro del canal. Como les he dicho, de manera muy transparente, no estamos subiendo material exclusivo para los miembros. Es una forma de allegarnos recursos como tal. Yo por lo pronto les agradezco muchísimo el favor de su atención y ya lo sabe, nos vemos al ratito.